Así que abra su Biblia, por favor. Vamos a pasar de lleno a la palabra del Señor el día de hoy, con un tema que para muchos de nosotros, ¿cierto?, nos apasiona, que seguimos estudiando lo que es el acontecimiento, ¿cierto?, de las profecías, el estudio de las profecías futuras. Así que vamos al libro que nos va a ayudar bastante en esto, que es el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Lo vamos a buscar porque no lo vamos a poder proyectar. F11, hijo. Cierre uno y deje el otro nomás. Que cierre todo y abra el que corresponde y ponga el F11, ¿ya? Mateo 24, si usted lo ha encontrado, por favor se pone en pie mientras nuestros hermanos ahí nos ayudan. Muy bien. ¿De qué sabe? Ya. Vamos a darle lectura del versículo 21 en adelante, Mateo 24. Verdad que había que buscarlo porque no lo tenemos acá. Mateo 24. Del 21 en adelante. ¿Lo hemos encontrado, amén? ¿Sí? Lo leemos entonces hasta el versículo 28 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren si están los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mi esposa, por favor, está por ahí, ¿no? No llegó todavía. Se fue. Se llevó el Señor. ¿No? Ahí en la cocina. Ya. Pastor Jorge, venga por favor para que oremos. Para que ore por mi vida. Para que el Señor nos pueda ayudar en esta noche y pongamos atención a lo que Dios nos quiere enseñar en este día, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos, Señor, leído tu poderosa palabra, aquella que escudriña hasta el más íntimo, Señor amado, pedazo de nuestro ser. Queremos en esta hora, Señor amado, Padre bueno, pedirte, rogarte, suplicarte, Señor amado, que usted bendiga a nuestro pastor, que lo use con poder, con autoridad, con denuedo, para que su palabra corra, Señor amado, en nuestra vida, Padre amado, porque así usted lo ha dicho, que correrán como ríos de agua viva, Señor, Padre mío, en nuestro ser. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a cada uno de nosotros que estamos escuchando esta escatología, Señor, que has puesto tú en la Biblia, para que nosotros, Señor, la aprendamos, para que nosotros, Señor, podamos estar atentos, para que por nosotros, Señor, podamos estar despiertos, para que nosotros, Señor amado, Padre mío, cuál bendición no la ha habido jamás, Señor amado, el Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, Señor amado, y saque, Señor amado, todo lo que nos estorbe, lo que nos sobre, Señor, ponga que tú de los niños y bendiga, Señor, a su iglesia que está aquí escuchando, Señor, atenta, Señor amado, a su poderosa palabra.
Señor, bendiga nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos, porque por misericordia, Señor, llene, Señor, ese pedazo vacío que ha quedado en nuestro ser, Señor amado, que necesitamos. Día a día, Señor, hay necesidad en nuestras vidas. Señor, hay necesidad, Señor, hay sazón por aprender, Señor, de tu palabra y comezón por saber, por entender, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, tu palabra dice... El Espíritu, Señor, nos dará, Señor, a hablar, Señor amado, lo que corresponda, Señor, en este momento. En el nombre de Jesucristo, te pedimos tu bendición de los cielos y nos ponemos en tus manos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor. Bien, hemos estado viendo que la escatología, ¿cierto?, que es el estudio de las profecías futuras o de los acontecimientos futuros, nos va llevando a nosotros, ¿cierto?, al postrer cumplimiento, vale decir, al final de todas las cosas, a la entronización, ¿cierto?, cuando Cristo ya como Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna sobre toda la humanidad, ¿cierto? Cuando vimos y hablamos acerca del milenio y la nueva Jerusalén, porque por lo que ambas realidades, ¿cierto?, esta entronización, ¿ya? Nos llevan a las palabras que nosotros dijimos al principio, que es un ya, pero, ¿se acuerdan o no? Todavía no. ¿Se acuerdan o no? Ya, pero todavía no. Gracias. Que es la perspectiva que también en la teología se conoce como la lectura del doble lente. O sea, hay cosas que ya se están cumpliendo, pero que hay otras que todavía no se van a cumplir. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Amén? Y una de las cosas que representa el ya, pero todavía no, precisamente son las tribulaciones, porque nosotros como cristianos vivimos tribulaciones, ¿cierto? Somos atribulados, estamos en problemas diariamente, o sea, estamos viviendo ya tribulaciones, pero todavía no se ha cumplido aquella de las grandes tribulaciones que ha sido anunciada sobre la humanidad. O sea, ¿pueden estar presentes las tribulaciones hoy día en este tiempo en nuestra vida? Sí, amén, pueden estar presentes. Pero a medida que se van acercando, ¿cierto?, el fin de las cosas, como dice el libro de Romanos, la tierra está con dolores de parto, ¿cierto?, en la angustia de su alumbramiento. Vale decir que como los dolores de parto se van a ir intensificando de menos a más. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, la escatología, y me voy a soltar un poquito acá porque me dijeron que estaba gordito. Yo no sé si es verdad, pero que el Señor reprenda al diablo. La escatología también en el Nuevo Testamento se presenta como ese ya, pero todavía no, ya, que es una realidad presente, pero también una realidad futura, ya, que Dios nos ayude. Entonces, hemos visto hasta el momento, ¿cierto?, algunas cosas que nos han compartido nuestros hermanos y que hemos podido establecer también o ver cuál es la postura de la Iglesia Evangélica Pentecostal tradicional, que es la postura que se llama el pre-pre. ¿Cuál es el pre-pre? Que el rapto de la iglesia ocurre previo al inicio de la tribulación, o sea, pre-rapto, ¿ya? Y que la segunda venida del Señor inicia lo que va a ser el milenio, o sea, pre-milenialista. ¿Se entiende? ¿Sí? La postura de la Iglesia Evangélica Pentecostal es la pre-pre. Se vale decir que el rapto ocurre antes de la tribulación y que la segunda venida del Señor es antes del inicio del milenio. ¿Ya? Están las otras posturas que conocimos también, que nos explicó nuestra hermana, ¿cierto?, Kimberly el otro día, de los amilenialistas y los postmilenialistas, y los otros de los raptos post-tribulacional o raptos meso-tribulacional, o sea, al medio de la tribulación o al final. Pero esta es la postura bíblica que la iglesia, ¿cierto?, y que nosotros hemos escuchado y mantenido hasta el día de hoy. O sea, el ¿cómo se llama? Pre-pre, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Jacob, ¿cómo se borraba esta cosa? ¿Dónde está el Jacob? ¿Cómo se borra el puntero, hijo? 2 veces, ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, ya, gracias. No se borra, ya, ahí lo borramos. Hemos sido engañados. Ya, entonces nuestros hermanos, ¿cierto?, nos hablaron acerca del anticristo, nuestro pastor nos habló acerca del rapto, nuestra hermana Kimberly nos habló acerca del milenio,
La pastora Catherine nos habló acerca de las señales que sucederían antes de esto. Y nuestro hermano Jacob nos va a hablar, ¿cierto?, acerca de este acontecimiento que es la segunda venida del Señor, ¿ya? Así que nosotros nos encontramos hoy día y vamos a hablar acerca de este lapso de acá, que está envuelto en lo que se llama la tribulación. Es el periodo completo de 7 años, dividido en 2 partes. En el primero de ellos la tribulación y en el segundo de ellos los 3 años y medio que se llama gran tribulación, ¿ya? El periodo de tribulación comprende 7 años, pero se divide en 2, que es la tribulación, los primeros 3 años y medio, y después viene la gran tribulación, que son los últimos, que son los últimos 3 años y medio, que equivale a la gran tribulación. Y dentro de la gran tribulación, acá cuando el anticristo rompe el pacto, hay 3 días y medios que están ahí involucrados también, que se llama, ¿cierto?, el tiempo de la angustia, donde matan a los 2 testigos y los exponen, ¿cierto?, ante todo el mundo, donde van a perseguir a los cristianos y a los israelitas por 3 días y medio, que son 3 días y medio que están dentro del periodo de la gran tribulación, que hoy día no lo vamos a ver porque es muy largo y muy profundo también, ¿ya? Entonces, vemos que la tribulación también es un periodo de 7 años, ¿ya?, que es el periodo que Dios va a utilizar para terminar de disciplinar a su pueblo Israel, alabado sea el nombre del Señor, y también para ejecutar el juicio sobre el mundo incrédulo. La iglesia, ¿cuántos son la iglesia acá? La iglesia, que hemos sido formados por todos los que han confiado, ¿cierto?, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser, ¿cierto?, vamos a ser salvos, ¿ya? Por eso que cuando uno le dice a una persona, usted tiene que ser salvo, y uno dice, la persona le pregunta, ¿de qué tengo que ser salvo? Bueno, de estas cosas que van a acontecer, ¿ya? Entonces Dios prometió a aquellos que han confiado en Cristo. ¿Cuántos han confiado en Cristo acá? Que Él, ¿cierto?, no nos castigaría por nuestros pecados, por lo tanto nosotros no vamos a estar presentes durante la gran tribulación, ¿ya? Si alguien quiere estar, bueno, ustedes, cosas de ustedes, pero la Biblia nos enseña que no vamos a estar presentes durante este tiempo, porque Él nos ha prometido, ¿cierto?, que antes que suceda esto, la iglesia será sacada de la tierra, ¿cierto?, junto con el evento conocido como el arrebatamiento, del cual nos habló nuestro pastor Jorge. ¿Se acuerdan? Ya, Primera Tesalonicenses, ahí vimos Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 18, y Primera Corintios 15, del 51, al 53. Y como nos dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, también nos señala que la iglesia será librada o salvada de la ira venidera que vendrá sobre la tierra. Gloria al Señor, que Dios nos ayude, amén. Entonces, a través de la Escritura nosotros vemos este tiempo de la tribulación, también conocido como el día de Jehová, como la angustia o la tribulación, como la gran tribulación, que como les decía, se refiere a la segunda mitad del periodo de los 7 años, como el tiempo o el día de la angustia, o como también el tiempo de angustia para Jacob. Esos son los nombres que recibe la Escritura este tiempo, ¿ya? Hay una cantidad, ¿cierto?, de semanas que fue dispuesta, que no vamos a hablar tampoco de eso, porque los números no queremos enredarnos. Pero para poder entender un poco esto es necesario que nosotros entendamos lo que nos dice Daniel capítulo 9, versículos 24 al 23, que los vamos a leer, por favor, hermanos, si me acompañan en la lectura, porque no va a aparecer acá. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 nos dice lo siguiente: 70, ¿lo tiene, cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? No están conmigo, parece. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. Sabe pues, dice versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuántas? 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya? O sea, este pasaje de Daniel nos habla de que hay 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo, ¿cierto? Cuando nos referimos al pueblo, estamos hablando del pueblo judío, la nación de Israel, y habla de este periodo de tiempo que Dios ha determinado. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Sabes lo que es la prevaricación? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? O sea, cuando un juez prevarica es cuando recibe, por ejemplo, una suma o una coima para no impartir la justicia que sabe que tiene que impartir. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? Entonces, para terminar con eso, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia, sellar la visión, la profecía y ungir también, como decía el versículo, al santo de los santos. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? O sea, en resumen a lo que hemos visto hasta ahora, que una tribulación es, ¿cierto?, o se refiere a cualquier momento de peligro o de angustia experimentada por el pueblo de Dios, porque hoy día tenemos cristianos, hijos de Dios, hermanos de nosotros que están siendo atribulados. ¿Sí, amén? Que nosotros aquí estemos sol, playita, es otra cosa. Pero hay hermanos, ¿cierto?, alrededor del mundo que en este momento están sufriendo persecución, y ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que no pueden reunirse, que no pueden congregarse, que no pueden tener una Biblia para leerla, que no tienen acceso a las miles, ¿cierto?, de materiales que nosotros por la gracia del Señor tenemos en este lugar, en este país, y que muchas veces lamentablemente no sabemos aprovechar, ¿ya? O sea, un momento de angustia experimentada en este tiempo, pero también un momento de angustia que vivirá, ¿cierto?, que se vivirá en la tierra justo también antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces estamos acá nosotros en los 7 años de gran tribulación, mientras la iglesia es arrebatada al cielo, y arriba, ¿cierto?, estamos en el tribunal de Cristo recibiendo recompensa. ¿Cuántos van a recibir recompensa? Parece que no mucho, ¿ya? Y también en la boda del Cordero, ¿cierto?, gozándonos en la presencia del Señor, mientras acá abajo está la todo le hueso. Entonces tenemos, haciendo un resumen, que la tribulación fue descrita, ¿cierto?, por Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, que nosotros leímos, que la Biblia habla más de la tribulación que cualquier otro tópico, excepto de la salvación, habla más de la salvación, pero también la tribulación lo nombra varias veces, que la tribulación se le menciona 49 veces por los profetas en el Antiguo Testamento y también 15 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y estas son las referencias que aparecen en de la tribulación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo se los voy a enviar después de esta presentación al WhatsApp del templo para que lo puedan tener también y puedan ahí analizar los textos bíblicos. ¿Amén? ¿Ya? Que Dios nos ayude. Y como leímos, ¿cierto?, ahí en Mateo, el texto que vimos al principio, aparece, ¿cierto?, esta gran señal, y esto nos deja ver que la tribulación es un evento futuro, ¿ya?, que ocurrirá, como les decía, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. De la segunda venida visible, porque acuérdense que el rapto es algo que todo el mundo no se va a enterar, bueno, salvo que desaparezcamos, ¿cierto? Pero en la segunda venida Él va a aparecer en gloria y esplendor. Él ya no va a venir como el cordero, ¿cierto?, inmolado, al cual maltrataron, sino que va a venir, ¿cierto?, a gobernar con pie de hierro, con vara de hierro, nos dice la Escritura. ¿Amén? Entonces, la tribulación va a durar 7 años. A la segunda mitad les dije que se llamaba, ¿cómo? La gran tribulación. Va a ser un tiempo de desastre que nunca se han visto en la historia del mundo. Va a combinar la ira de Dios, la furia de Satanás y la maldad del hombre. Y es como si el expositor da una idea de como si se tomaran toda la guerra ocurrido en el mundo y se quitara toda la ley, de tal forma que el odio, la crueldad y la injusticia del hombre hacia sus semejantes se desatará con toda su fuerza y se comprimiera todo, ¿cierto?, en estos 7 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué un periodo de tribulación? Como les decía, para terminar el tiempo, como lo leíamos Daniel 9:24, para cumplir las profecías de Israel, según Ezequiel 36 al 37, para sacudir, ¿cierto?, al hombre de su falsa seguridad, porque el hombre se siente falsamente seguro,
y para forzar al hombre a escoger entre Cristo o el anticristo, que nos explicó nuestro hermano, ¿cierto?, Jorge, en su predicación. Son 7 años para que los billones que viven en la tierra en ese tiempo tomen una decisión, a que ellos decidan por Jesús. Muy probablemente van a ser martirizados, dice la Escritura, que no vamos a entrar tampoco en ese detalle, por este sistema diabólico que va a gobernar el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos entendiendo hasta acá, ¿cierto? Entonces, la palabra que se traduce como tribulación en la Escritura proviene de la palabra hebrea zar o zara y de la griega tlipsis. En este sentido básico, y esto lo voy a leer, estas palabras significan problemas, dificultades, sufrimientos, aflicciones, angustias, opresiones. Y estas palabras se utilizan ¿para qué? Para referirse a cualquier tipo de dificultades o problemas que puedan experimentar el pueblo de Dios. Y la palabra hebrea que se utiliza para tribulación es la palabra cuya raíz significa estrecho o comprimido, o como tal también se transmite la idea de una constricción severa, de un estrechamiento o de presionar junto hasta el punto de aplastarlo. ¿Ya? Eso significa tribulación, aplastar, comprimir, sacar el jugo, estrechar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué aprendí ahora, pero se... Dios mío. Ayúdanos, Padre. Ya. Entonces, cuando cada vez que la Biblia, ¿cierto?, en el Apocalipsis habla acerca de la gran tribulación, lo da en una connotación de angustia, de aflicción y de tribulación que van a experimentar aquellos que estén en la tierra en aquel entonces, según lo que nos encontramos, ¿cierto?, en Apocalipsis 1.9, Apocalipsis 2.9, en Apocalipsis 10, en Apocalipsis 22 y en Apocalipsis 7.14. Y también esta palabra se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento junto con el sufrimiento a la fe de uno, ¿ya? De hecho, Jesús les dice a sus discípulos y a nosotros también, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones. Así se traduce, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. En el mundo tendréis aflicciones o tribulaciones. Pero confíen en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta? Juan capítulo 16, versículo 33. Por eso que nosotros como cristianos estamos con esta lectura del doble lente en el ya, pero en el todavía no. Estamos viviendo tribulaciones, pero no ha venido este tiempo de gran tribulación que está anunciado sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, la tribulación, ¿cierto?, y las pruebas, ¿cuántos están atribulados y probados? Amén. Todos somos probados y atribulados. Son una experiencia que nosotros en común vivimos como cristianos. Todos nosotros la vamos a vivir, algunos en mayor medida, otros en menor medida, ¿cierto? En la forma en la que cada uno de nosotros, Dios quiera trabajar con nosotros, porque nosotros no tenemos que alarmarnos ni sorprendernos por las tribulaciones, no tenemos que alarmarnos por aquello, sino que tenemos que dar gracias a Dios, porque las pruebas, las tribulaciones en la vida de los creyentes, ¿cuántos son creyentes acá? Amén. Dios las usa precisamente para moldear nuestro carácter y nuestra vida. Y chita que nosotros necesitamos que nos moldeen nuestro carácter, ¿cierto? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cada día tenemos que parecernos más a ¿quién? A Cristo, que a nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mientras que en el presente nosotros como cristianos podemos experimentar tribulaciones, ¿sí?, en el futuro está estipulado y la Biblia anticipa un tiempo futuro de gran tribulación que procede justo antes del regreso de Cristo, ¿ya? Jesús lo dijo y afirma que habrá una gran tribulación, alabado sea el nombre del Señor, tal como no lo ha sucedido nunca, dice, desde el principio del mundo, y que nunca más hacia adelante tampoco lo habrá, porque, ¿cierto?, hasta ahora, y esta, dice, sería acortada por causa de los escogidos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Después en Mateo, cuando nosotros leímos ahí, que ustedes lean en su casa todo el capítulo, Mateo capítulo 24, más adelante después Jesús describe la venida del Hijo del Hombre en términos similares a los que nosotros podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, que es lo que vamos a leer ahora.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los vivos, ¿cuántos son vivos acá? Algunos no somos tan vivos, bueno. Los vivos, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, si es que estamos vivos todavía en ese entonces, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. ¿Para qué? Para recibir ¿a dónde? Al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y cuánto alaban a Dios por aquello? Estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor, ¿ya? Entonces, ambos textos hacen referencia a esto, a la trompeta y a las nubes, y esta segunda venida, ¿cierto? Que nos va a hablar nuestro hermano Jangú, me parece que este día miércoles, si es que se nos sana, porque si no vamos a tener que predicar acá, ocurre después entonces de la gran tribulación. Yo creo en el Señor que va a estar bien para que nos predique el día miércoles. Entonces, en el periodo de la gran tribulación tenemos estos juicios que solamente los que son bilingües van a poder entenderlo, porque este material no es mío, lo tuve que buscar para poder presentárselo hoy día. Pero dentro de la tribulación se van a derramar tantos juicios dedicados, ¿cierto?, a disciplinar, ¿cierto?, como les decía al principio, al pueblo de Dios, y a castigar también el pecado de los incrédulos. Se van a desatar, ¿cierto?, estos 21 juicios que parten con los primeros 7 sellos que aparecen ahí señalados, de 7 seals, ¿cierto, Samuel? Ok. El séptimo de esos sellos abre lo que viene después, que son las 7 trompetas, de 7 trumpets, ¿ok? It's alright. Y la séptima trompeta abre lo que son después de 7 bowls, que son las 7 copas de ira. 21 juicios derramados sobre la humanidad. Los juicios de la tribulación, ¿cierto? Como les decía, están divididos en 3 grupos: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. ¿Ya? Partiendo con los 7 juicios, los 7 sellos que están ahí señalados, The Cold War, la Guerra Fría, ¿cierto? Que no es una guerra, sino que es un tiempo de paz, ¿ya? Que va a instaurar el anticristo durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Después tenemos The Famine, que es el hambre, ¿cierto?, traída por The Black Horse, el caballo negro. Después tenemos el martirio, ¿ya?, que viene, ¿cierto?, a causa de las almas que son asesinadas. Tenemos en la guerra abierta propiamente tal, The Open War, for the Red Horse, ahí apareció el caballo rojo. Después tenemos la muerte, The Death, que trae, ¿cierto?, el caballo Age Horse, que significa amarillo, paliducho o ceniciento, que es el caballo que aparecen ahí en los 4 jinetes del Apocalipsis, para recibir finalmente The Lamb's Wrath, que es la ira del Cordero de Dios. ¿Ya? Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Eh? Y no voy a seguir más porque después esto es materia de otra actividad. Así que si usted quiere aprender más, venga a la escuela dominicana, ¿ya? Así que tenemos ahí los 7 sellos que van a ser el inicio, ¿cierto?, de lo que va a abrir la gran tribulación, donde aparece, ¿cierto?, el caballo blanco. Aparece el caballo blanco, que no es precisamente el Señor Jesucristo, porque dice que viene con un arco que no tiene flechas, por lo tanto viene en paz, que eso representa al anticristo. Tenemos un caballo rojo, bermejo, ¿cierto?, que representa la guerra. Tenemos un caballo, ¿cierto?, negro, que representa a la hambruna, y que viene con una balanza, ¿cierto?, encima de él, ¿cierto?, el jinete. Y tenemos, ¿cierto?, este caballo amarillo paliducho, ¿cierto?, que viene con la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estos juicios, más las 7 copas de ira, más las 7 trompetas, son aquellos juicios que van a ser derramados por Dios en la gran tribulación, comenzando desde el inicio, ¿cierto? Cuando se abren los sellos comienza la tribulación, y a la mitad, ¿cierto?, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel, que es la imagen que vimos al principio,
Cuando el anticristo rompe el pacto con Israel, comienzan a derramarse el resto de los otros juicios que son derramados, ¿cierto?, por Dios. Aquí comienza la tribulación y comienzan a desatarse los sellos, y aquí ya cuando el anticristo rompe el pacto, aquí ya empieza a quedar más la escoba. Son derramadas las 7 trompetas y las 7 copas. El anticristo, como él decía, rompe el pacto a la mitad de la tribulación y los juicios son derramados, ¿cierto?, en la tierra a causa del pecado de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Pero ¿sabe qué? Nosotros no vamos a estar acá. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por aquello? Nosotros no vamos a estar acá. Así que yo saltaría de alegría al conocer que Dios va a derramar estos juicios, ¿cierto?, sobre la tierra, que van a venir, ¿cierto?, a causa del pecado de la humanidad en este periodo que se conoce como la semana 70 o la semana de la tribulación, y del cual Dios en su gracia y en su amor, en su misericordia, nos ha prometido librarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Termino con esto. Podemos experimentar tribulación en nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Sí, todos nosotros diariamente tenemos tribulaciones. ¿Podemos experimentar tribulación en nuestra vida? Amén. Esto significa que cuando nosotros contrarrestemos las dificultades, tenemos que estar también preparados, tenemos que estar en guardia mientras soportamos o enfrentamos estas cosas, ¿ya? Porque la Biblia nos manda que tenemos que soportar las pruebas. Por lo tanto, tenemos que estar en pie de guerra contra aquellas situaciones que diariamente nos acontecen y con las cuales nosotros somos atribulados, ¿ya? Por lo tanto, Cristo, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? Nos pone la mirada, nos pone la carga y la responsabilidad, la importancia de que nosotros pongamos también por obra el poder transformador de su mensaje de arrepentimiento y de fe y de justicia. Y cuando veamos estas cosas que están comenzando a suceder, como nos decía nuestra pastora el otro día en el mensaje que nos habló acerca de las señales que él describió antes de su venida, antes de que suceda esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber primero que el reino de los cielos está cerca. Entender que no pasará una generación hasta que esto acontezca, según lo que nos dice Lucas capítulo 21, versículo 31 al 32. Y enderezar nuestras cervices. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no caminamos viendo al cielo. Generalmente nosotros caminamos viendo el suelo y no el cielo. Y Dios quiere que nosotros caminemos con la mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús y en el reino, ¿cierto? Y en las bendiciones que Él ha preparado para nosotros cuando Él venga por cada uno de nosotros. El tema es que el mundo a nosotros nos tiene tan consumidos que nosotros miramos más para abajo que para arriba. Por eso el Señor, inspirando, ¿cierto?, a este discípulo, nos dijo que cuando nosotros veamos todas estas cosas que están aconteciendo, ergamos nuestra cabeza, o sea, levantemos nuestra cabeza, porque de allá del cielo va a venir nuestra redención. ¿Cuánto alaban al Señor para qué? Por lo tanto, aparte de decirnos que pongamos nuestra antena paradita, ¿cierto?, que nos entendamos lo que está pasando, más adelante también nos anima a que nosotros estemos velando, atentos a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, orando en todo tiempo, dice Lucas 21:36. Velen en todo tiempo orando, ¿para qué? Para que seamos tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quieren estar de pie delante del Hijo del Hombre? Así que Dios nos ayude, hermano, con estas palabras nos animemos, dice, como decía nuestro pastor el otro día, nos animemos los unos a los otros entendiendo que todo esto que estamos viviendo pronto va a pasar y pronto estaremos reinando y estaremos con el Señor para siempre, no tan solamente por un momento, no como los placeres de este mundo, ¿cierto? Que
la droga para poder volver a sentir la misma satisfacción de la drogadicción, tenemos que volver a drogarnos. Que para volver a sentir el mismo placer del sexo hay que volver a realizar el acto sexual. Que para volver a sentir el placer de fumar un cigarro o de borrarnos, ¿cierto?, con el alcohol, tenemos que volver a hacer lo mismo una y otra vez. Pero con Cristo dice que estaremos reinando por siempre. Y ahí dice la Escritura, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. O sea, Dios tomará todo lo que nosotros, en consideración, todo lo que hemos sufrido por causa de su nombre, y Él traerá sobre nosotros salvación, sin nosotros merecerlo, sin nosotros tener mérito, sin nosotros ser dignos de aquello. Dios nos ha permitido en su gracia, en su amor y en su bondad ser llamados sacerdotes, hijos de Dios, reyes del Altísimo, alabado sea el nombre del Señor. Así que ya no mire más para abajo, mire para arriba. Y vea cómo el Señor está preparando todo para cuando Él regrese pronto por nosotros y podamos volar al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que alabamos al Señor por aquello. Póngase en pie, por favor. Damos gracias al Señor por esta su palabra. Y rogamos del cielo su bendición sobre cada uno de nuestras vidas. Señor.